Blanca me crié en el campo, atada con verdes lazos, y aquel que llora por mí me está cortando en pedazos. El sol ya salió y no llueve más. Ahora los niños queremos cantar, contentos estamos, queremos cantar. El sol ya salió y brilla su luz, felices deseamos salir a jugar, felices deseamos salir a ¿Habéis visto los de 5 años las pipas de Clerso? Sí, ahora cuando ya te ves. ¡Qué bonito este huerto! Es precioso. A ver, espérate, voy a empatar. Carolina, ven a poner los girasoles. Esa piedra significa... El planeta Tierra está en el espacio a girar. La Tierra es nuestra casa, la vamos a cuidar. Vivimos en paz aquí, vivimos en paz aquí, vivimos con todos los pueblos en paz aquí. El planeta Tierra está en el espacio a girar. La Tierra es nuestra casa, la vamos a cuidar. Vivimos en paz aquí, vivimos en paz aquí, vivimos con todos los pueblos en paz aquí. Ahora tu agujerito, vale. Ponlo allí. Muy bien, chicos, así está. Tenemos las cebollas y otras, ¿vale? Que estas sí que tenemos ya ahí. ¿Habéis visto las cebollas? ¿Alguien se acuerda lo que vamos a plantar? Perejil, tomate, espinaca. Hombre, yo la voy a mirar. Madre mía, está lleno de chocolate. Pues mira, como hay muchas espinacas, Muy bien, las espinacas, ¿qué vitamina tienen? ¿Quién lo sabe? Royal, ¿quién sabe qué vitaminas tienen las verduras en general? Muy bien, Andrés, muy bien. Voy por el 8, después Y ahora Julián y Jenny lo regalarán. vamos a poner un poquito más de agua, coge otra pata, venga. El 9 con cuántas letras. Venga, ¿Eh? ya sabes. Venga. Y el profe le pone un poquito de tierra para que... Luego las semillas, cuando tienen humedad, ya el sol, se ven las raíces, preguntas y vale.
Pues si sujetaré tú la silla, la escalera, y viene ella. Vale, aquella grupo de allá, aquel grupo de encima de allá. Y ahora le ponéis una rotura para hacer las semillas. Vale, venga, así distribuye. Vale, ya puedes parar. Por allí. Vale. Carla. No, te tienes las zapatillas. Ahora falta agua. Erika. Pásame el agua. Pásame el agua. ¡Sara! Sara se ha ido. Poner las manos todos. Hace poco más de un mes comenzó la actividad del huerto escolar en el cole. Previamente a este comienzo, que fueron las jornadas horticulturales, todo esto llevó una tarea que duró casi un año, prácticamente un año desde que comenzó a gestarse la idea de hacer un huerto escolar. Surgió esta idea de manera semiprivada en un encuentro entre la anterior presidenta del AMPA, Isabel Guirao, y yo. En aquel momento todo era una idea muy incipiente y luego se fue elaborando de manera que hoy por hoy ya podemos ver el huerto. Como decía antes, hace un mes que empezó a funcionar el huerto, se realizaron unas jornadas horticulturales en las cuales todos los alumnos pudieron participar de las tareas de inicio del huerto. En esas tareas se realizaron la plantación y la siembra de distintas especies en unos contenedores o maceteros que nosotros llamamos jardineras de palets, hechas con efectivamente palets reciclados y también con material reciclado como son las garrafas utilizadas para las siembras que vemos allí en la parte de la pared. Pues bien, de hace un mes a ahora vemos que ha evolucionado muy bien, algunas plantas mejor que otras, evidentemente. Los girasoles han ido, pues podríamos decir que estupendamente, incluso parece que se apoderan en algunos casos del resto de las plantas. Por otro lado, vemos también que los tomates han ido estupendamente y en algunos casos también las lechugas y en la parte de, por ejemplo, calabacines, que producen muy, muy rápido, pues en cuestión de 2 o 3 semanas podríamos incluso comernos alguno. Además de estas plantas hortícolas que se utilizan, como sabéis, para comer partes de las plantas o sus frutos, también se han plantado aromáticas, que son unas plantas utilizadas con fines medicinales o con fines aromáticos propiamente dichos para hacer perfumes y son muy buenas plantas compañeras para un huerto ecológico como es el nuestro. Pues en ese caso tenemos la albahaca, que es una planta típica valenciana que tiene una peculiaridad de ahuyentar los insectos o los mosquitos, la menta, el poleo, el hisopo, la hierbabuena, la melisa. Especialmente en esta jardinera vertical se ha colocado una selección de estas plantas que os comentaba, que son aromáticas. Aquí se puede recoger y se puede ver ya que ha sido un conjunto de trabajos hechos por toda la comunidad educativa del colegio, en la cual han participado padres, han participado profesores, sobre todo alumnos, y me gustaría destacar el aspecto positivo que tiene para el buen funcionamiento de un colegio el que haya alguna actividad de este tipo en el que participe todo tipo de personas de la comunidad.